Una declaración sobre lo que salió en un diario de circulación nacional. Desde luego que es un tema de todos los medios, pero me parece de particular relevancia lo que dio a conocer el periódico Reforma entre el día de ayer y el día de hoy con relación al manejo administrativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en particular del presidente de este organismo, Raúl Plasencia Villanueva. Los mexicanos nos enteramos ayer que el Ombudsman Nacional está por estrenar una residencia construida en un terreno de casi 800 metros cuadrados en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, con un valor estimado de 20 millones de pesos. El sueldo neto de Raúl Plasencia Villanueva asciende a poco más de 131,000 pesos, lo que multiplicado por los 60 meses de su gestión equivale a 7.9 millones de pesos. Es decir, no hay una explicación lógica para que haya adquirido una propiedad de esta dimensión. También el mismo diario da a conocer algunas irregularidades del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio del presupuesto destinado a obra pública, pues se ha rebasado el tope legal para asignar contratos por adjudicación directa y hacer un carrusel con sus contratistas consentidos, quienes ganan las adjudicaciones cada determinado tiempo. Habría que investigar si las irregularidades en el ejercicio del gasto de la obra no fueron canalizados también en este tráfico de influencias para beneficiar al Ombudsman con la demolición y construcción de la millonaria residencia en Jardines del Pedregal. A pesar de la gravedad de los hechos, el Ombudsman Nacional pretende burlarse de los mexicanos, a quienes supuestamente defiende, acusando al periódico Reforma de montar una campaña de desinformación y desprestigio en su contra. Habría que recordar que siempre que algo no le gusta a Raúl Plasencia, arma de campañas de desprestigio. Lo mismo ha dicho de quienes presentamos demandas de juicio político, tanto organizaciones de la sociedad civil o el de La Voz. El mismo presidente de la CNDH, que hace semanas señaló que estas críticas eran ataques contra la institución que representa, ha afirmado con total temeridad que cualquier evento que le afecte a la integridad física de él o su familia será responsabilidad del periódico Reforma. Esto me parece grave, inaudito, que un defensor de los derechos humanos ahora acuse a los medios de comunicación y atente contra la libertad de expresión. Hay que señalar también que la aclaración que hace por conducto de un funcionario de la Comisión de los Derechos Humanos no dice una sola palabra de dónde salieron los recursos para construir la suntuosa residencia que está por estrenar. A lo largo de este año he señalado que Raúl Plasencia carece de la calidad moral para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los hechos recientes nos dan la razón. Por eso creemos que está no solo descalificado moral y profesionalmente para continuar al frente de la CNDH, sino que tiene que investigarse estos hechos probables de corrupción a su cargo. Es paradójico que mientras más se gasta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha tenido un incremento de más del 50% del presupuesto que tenía asignado al arranque de la gestión de Plasencia, ahora precisamente es cuando más violaciones a los derechos humanos se cometen. La CNDH ejerce un presupuesto mayor a los 1,416 millones de pesos. Y como lo dijera el representante de Human Rights Watch,
México vive hoy la peor crisis en materia de derechos humanos desde 1968. Hay una impunidad total en materia de derechos humanos en el país y tenemos un ombudsman omiso, faccioso y presumiblemente corrupto. Nosotros queremos señalar en tal sentido que durante los años de su gestión se han cometido violaciones graves a los derechos humanos. Yo quiero mencionar algunos casos, porque sin restar relevancia, sin dejar de sumarnos a la indignación por la brutalidad inusitada de Iguala, no podemos soslayar algunos otros hechos. Por ejemplo, en San Fernando, Tamaulipas, la masacre de 72 migrantes. En el municipio de Allende, Coahuila, en marzo del 2011, más de 300 personas desaparecidas en esa población cercana a la frontera del país, que me parece que es el acto de desaparición forzada más grave en la historia del país. Más de 300 desaparecidos en Allende, Coahuila, en marzo del 2011, y es un tema, señoras y señores, que ha sido prácticamente ignorado por la opinión pública nacional e internacional. El caso de Tlatlaya también es un caso que en la Cámara no ha merecido el tratamiento que debiera. Apenas se constituyó el grupo de trabajo, este grupo ni se declaró en sesión permanente, ni ha hecho más gestiones sobre el tema. Y también recordar que en el 2011, en Durango capital, en la ciudad de Durango, en fosas clandestinas, se localizaron más de 300 cuerpos de personas. Es decir, estamos hablando de Durango, estamos hablando de Allende, estamos hablando de San Fernando, estamos hablando de Tlatlaya, estamos hablando de Iguala, y estamos hablando también de leyes tan nocivas para los derechos humanos como lo es la ley Bala en Puebla, que en los hechos de Chalchihuapan, en Puebla, ocasionó la muerte de un menor. Es decir, hay una emergencia humanitaria en el país en materia de derechos humanos y tenemos un ombudsman corrupto que en estos años se dedicó a fortalecer su patrimonio mientras los derechos humanos en el país están por los suelos. Es lo que quería comentar. Decirles por otro lado que el día de hoy la comisión del caso Iguala tendremos una reunión con el representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos aquí en la Cámara, con Jesús Peña Palacios, y continuamos con los trabajos relativos a este tema. Es lo que queríamos comentar. Buenas tardes. Sí. El diputado Huerta Ladrón de Guevara acaba de decir que va a solicitar juicio político contra Ángel Aguirre y el procurador Murillo Karam. Preguntarle si ustedes lo apoyarían esta solicitud como oposición, como grupo. Y otra pregunta en otro tema. Finalmente el INE ha informado que las solicitudes de consulta popular van a proceder, cumplen los requisitos. ¿Cuál es su opinión como oposición al respecto? Bueno, pues ahora, sobre lo último, ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me confieso poco optimista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que, salvo que me equivoque, ojalá, pero creo que van a negar, y creo que es parte de la estrategia que siguió el PRI. El PRI metió el tema de los plurinominales como una maniobra, porque es claramente electoral, es inconstitucional, con base en el artículo 35, hacer una solicitud de consulta por este tema, pero de algún modo le está preparando el terreno para que la Corte salga con que no aprueba ninguna y digan que fue parejo, cuando claramente el tema de la reforma energética y del petróleo pues es el tema central. Lo otro es una decisión del PRI para tratar de desviar la atención y sembrar una cortina de humo. Con relación al otro tema, nosotros no acompañamos la solicitud que planteó el compañero Manuel Huerta. Nosotros estamos ahorita precisamente integrados en la comisión de Iguala para determinar qué fue lo que pasó y el grado de responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, empezando por el gobierno federal, porque hablamos de delincuencia organizada
y la responsabilidad de la delincuencia organizada es federal. Hablamos de desaparición forzada y es un delito federal y continuado además. Entonces, me parece que en todo caso las responsabilidades de haberlas son para todos, empezando por el presidente de la República. Me parece que ha sido una posición muy cómoda de algunos, sin defenderlo, que él se defienda solo, la del gobernador de Guerrero, pero evitar señalar a quien hoy por hoy está acusado en los tribunales, o mejor dicho, en los organismos internacionales, que es el presidente de la República, con todos estos casos que señalamos, que no solo vienen de Peña Nieto, vienen desde Felipe Calderón. Buenas tardes. Para preguntar acerca de cuál ha sido la respuesta después de este pronunciamiento del Ombudsman Nacional, si se lo presentó ante la Junta de Coordinación Política, ¿qué le respondieron estos? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos a exponer una fecha para que comparezca el Raúl Plasencia? Además, en el tema anunciado este día por la dirigencia del PAN y que se sumó el PRI sobre el sistema nacional anticorrupción, ¿qué opinión le merece y si también su fuerza política se va a sumar a esta propuesta? Sí, bueno, la verdad es que se están echando la pelotita unos a otros, porque la Jucopo le regresó el tema a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Miriam Cárdenas, y esta está solicitando licencia para competir por el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me parece que hay un juego arreglado para ganar tiempo y que no venga Raúl Plasencia Villanueva. Nosotros creemos que si hubiera voluntad política de la mayoría, pues ya hubiera venido Raúl Plasencia. O sea, no hay tanto borlote ni tanto rejuego burocrático cuando se trata de otras comparecencias. Y creemos que desde la Jucopo y desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara están tratando de ganar tiempo. Además ya va a salir la presidenta, porque va a pedir licencia, y van a hacer todo para que Plasencia no venga a rendir cuentas. Por otro lado, tengo conocimiento que Plasencia está invitando a que la Comisión de Iguala vaya a sus oficinas a ver este tema. Nosotros estamos valorando, quizá iremos y en todo caso le plantearemos todo lo que hemos dicho de él, no solamente el caso Iguala, sino de los juicios políticos y ahora de los actos de corrupción. Pero me parece muy grave que esta Cámara esté bloqueando la comparecencia de Plasencia. Aunque el señor se vaya a ir y no se ha ratificado el 15 de noviembre, tiene que rendir cuentas y no queda sin efecto la demanda de juicio político que ya varios presentamos. Respecto a lo del plan anticorrupción, ya van 2 años del gobierno de Peña Nieto prácticamente, y el tema de la corrupción ha sido un tema que le van dando tiempo. Primero la Comisión Anticorrupción, luego vino que el Senado lo aprobó, la minuta tiene en la Cámara desde febrero y no ha prosperado, y ahora anuncian que van a crear un grupo de trabajo que esté en varias comisiones para revisar una propuesta integral. Yo creo que al paso que vamos se va a acabar el sexenio de Peña Nieto y no va a haber nada en materia de anticorrupción. No les interesa, es la realidad. O sea, están ganando tiempos, vemos el caso de Oceanografía, que es un fraude, que está en la impunidad, vemos el contratismo desatado, la corrupción, y bueno, esto lo van modificando. Ahora hablan de que la Comisión Anticorrupción ya no va, que van a tratar de fortalecer la Secretaría de la Función Pública. Nosotros queremos ver que avance realmente este tema. Desde luego que nosotros estamos porque hayan mecanismos eficaces anticorrupción, pero hasta ahora no los hemos visto de parte de la mayoría del PRI y del PAN. Bueno, pues muchas gracias.